Verónica, por favor, si es que podemos comenzar. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Les doy la bienvenida a la tercera clase del programa Liderazgo, Oratoria y Debate. Descubre tu voz, Chuquisaca. Mi nombre es Verónica Quispe Villafuerte y seré su moderadora en las sesiones de hoy. Antes de iniciar la primera sesión, procederé a presentar al facilitador, Albert Huáscar Calderón. Es activista, comunicador social, abogado de gran renombre, quien participó en diferentes proyectos y hoy nos viene a compartir de sus conocimientos. Bienvenido, Albert Huáscar Calderón. Puede empezar cuando usted guste. Estimado Huáscar, su micrófono se encuentra apagado. Gracias, perdón, estábamos en una pequeña actividad en la casa de mis hermanos, es el bautizo, entonces, por eso. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué gusto estar con ustedes, compañeros, compañeras. En algunos casos ya he tenido la oportunidad de conocerlos y algunos los estoy conociendo por primera vez. Entonces, a mí se me había pedido hablar sobre la comunicación y resolución de conflictos, ¿no? Que va muy entrelazada con lo que es la cultura de paz. Entonces, por si acaso, esta foto que está dentro no es una foto porque sí, digamos, ¿no? Es una foto de un evento que se lleva a través de la PNUD. La PNUD también está, PNUD, también está, ¿no? Realizando talleres, cursos respecto a lo que es la democracia y la cultura de paz. Entonces, también estamos poniendo esto porque ellos han lanzado el año pasado una campaña y ha sido la presentación en La Paz. Y bueno, para presentarme también, mi nombre es Huáscar, soy activista, sí tengo dos profesiones, sin embargo, rescato más mi labor como activista. Y bueno, el objetivo de esta pequeña charla que se me ha dado la oportunidad de poder dar, es promover la creación de discursos constructivos para la superación de reducción y evitación de todo tipo de violencias generadas por un conflicto, ¿no? Generalmente, cuando tratamos de hablar sobre violencia, entendemos o asumimos que simplemente es la violencia que se genera de un hombre hacia una mujer, ¿no? Cuando la violencia se puede generar. En un momento, Johnny, entonces veo eso. No sé si alguien más no me está escuchando bien. Se escucha con normalidad, estimado WhatsApp, y también se comparte la pantalla. A ver, voy a intentar. Un momento, por favor. Querido Oscar, se escucha perfectamente. Creo que es un problema independiente del participante Johnny Peñas. Voy a intentar por el celular el audio y por aquí la imagen. Oscar, se te escucha perfectamente. Ah, ya, perdón. Entonces, no, es promover una acción de discursos constructivos para la superación de reducción o evitación de todo tipo de violencias generadas por un conflicto, ¿no? Y como les decía, se asume mucho que la violencia simplemente se genera a través de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, ¿no? Cuando el ámbito de la violencia es mucho más, ¿no? A veces, en muchos casos, como en el caso de Potosí, donde ahora estoy radicando, es a través de la empresa minera o la explotación minera hacia la comunidad o hacia los mismos ciudadanos, ¿no? Recordando siempre que Potosí es una ciudad que está con altos niveles de contaminación en el aire, en el subsuelo y en el agua. Entonces, la violencia es bien amplia. Y como les decía, ¿no? Cultura de paz. Y este concepto lo he sacado de un artículo
y en este decía, ¿no? La cultura de paz es algo más que la ausencia de guerra y que además está relacionada con la capacidad de habilidad del ser humano para transformar los conflictos en oportunidades creativas de encuentro, comunicación, cambio y adaptación al intercambio, ¿no? Entonces, este concepto de paz no es simplemente, seamos pacíficos, ¿no? No se trata simplemente de eso, ¿no? Es transformar todo aquello que nos está causando de alguna forma un conflicto, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, he estado trabajando mucho con el colectivo Libertad, que es un colectivo que trabaja el tema con personas con discapacidad, ¿no? Y ellos tienen varios conflictos, ¿no? En el diario vivir. El tener acceso a una rampa, el poder mismo de querer dormir, ¿no? Y luego moverte a tu silla de ruedas es bien complicado, ¿no? Entonces se presentan conflictos, ¿no? Se presentan situaciones que vas, ¿no? Que vas enfrentando día a día. Y esto y la cultura de paz te ayuda a poder superar estos conflictos, ¿no? Si es que tú no tienes acceso eh, al transporte, dialogar con el transporte, ¿no? Para que en un punto en común puedan tener y la persona pueda tener un acceso a un transporte, ¿no? O el hecho mismo de subir a varios pisos, ¿no? Por eso también se crea los ascensores, ¿no? Para que las personas tengan un acceso que no quiera decir especial o privilegiado, ¿no? Sino que nos ponga en igual de condiciones o en equidad de condiciones. Y algo que también me ha gustado sobre la cultura paz y el ejercicio periodístico son estos cuatro, ¿no? La cultura corporativa, el pensamiento crítico, la acción colectiva y la convivencia democrática, ¿no? Eh, y aquí, ¿no? Los periodistas medios de comunicación como agentes determinantes de la cultura de paz para asegurar una sociedad con cultura de paz reflejada en una convivencia democrática. Es decir, si nosotros empezamos a decidir o empezamos a planificar un proyecto de comunicación, ¿no? Un podcast, por ejemplo, ¿no? Debemos entender que tenemos que tener cultura corporativa, ¿no? Y cultura corporativa no quiere decir que todos pensemos lo mismo, ¿no? Sino que nuestra organización, nuestro colectivo, nosotros, nuestros dos amigos, tengamos un objetivo y meta en común, ¿no? Que nuestra organización represente algo, ¿no? Ideales, pensamientos y demás, ¿no? En cuanto al pensamiento crítico, es que nosotros podamos tener una lectura de la misma realidad, que podamos analizar, discernir y entender conflictos, ¿no? Para saber cuáles son las dos partes en conflicto, ¿no? La acción colectiva que nosotros, como personas que nos queremos dedicar al periodismo, que estamos decididos a tocar un tema en nuestro podcast, como acción colectiva, lo que debemos hacer es buscar cómo podemos entrelazar ambas partes, ¿no? No simplemente, y esto se ha visto mucho en medios de comunicación locales, por ejemplo, una concejal dice algo del otro concejal, y yo simplemente me enfoco en lo que dice la concejal. Y luego voy al otro concejal y le digo, mire, la otra concejal ha dicho esto, ¿cuál es su respuesta, no? Es como si simplemente fuésemos, bueno, en el tema periodístico, los que llevan, digamos, ¿no? Como mensajeros nada más, cuando nuestro papel dentro del ejercicio del periodismo es mucho más, ¿no? Y lo propio, los medios de comunicación, que claro, son entidades corporativas que lo que buscan también es un poco de generar dinero, porque también viven a través de este espacio corporativo, tienen que también entender que su función como medios de comunicación tiene que ser en buscar los espacios de diálogo, ¿no? Y la convivencia democrática, entendiendo que los periodistas y los medios de comunicación ocupan eh, un servicio social dentro de una sociedad, ¿no? Son parte de sociedad y también se deben a esa sociedad. Y aquí tenemos, ¿no? A tomar en cuenta, ¿no? La cultura corporativa, los valores y normas, comportamientos compartidos dentro de una organización que influyen en su ambiente y cómo se hacen las cosas. Es difícil coordinar cuando
por ejemplo, tú pienses de otra forma, ¿no? Y tu compañero con el que quieres hacer el podcast también piensa de otra forma, ¿no? En cambio, si nosotros tal vez no pensemos de la misma forma, pero tengamos un objetivo en común, sí se puede llegar a hacer grandes cosas y sí le da presencia a nuestro colectivo, a nuestra organización, a nuestra institución o a nuestro medio de comunicación, ¿no? El pensamiento crítico, como les decía, ¿no? Analizar de una manera reflexiva la información y argumentos cuestionados, ¿no? No solamente, por ejemplo, nosotros tenemos información respecto a políticas públicas, ¿no? Y llegado, ¿no? Simplemente es para los medios, ¿no? Tenemos que tomar muy en cuenta cuál es el avance de este acuerdo, de esta presentación de proyecto, ¿no? Tenemos que analizar lo más probable, lo mejor posible para tener en cuenta qué se está haciendo, ¿no? Si ese dinero en ese proyecto, en esa campaña, realmente está logrando resultados, ¿no? La acción colectiva, eh, cuando, nos, cuando nos reunimos como individuos y tenemos un objetivo en común, ¿no? Es decir, nosotros, eh, quiero pensar que la mayoría es comunicador o quiere dedicarse al periodismo o quiere generar contenido, ¿no? Más media. Es importante que podamos entender que nosotros como colectivo generemos, ¿no? Eso. O sea, el hecho de que tú crees un TikTok con algún mensaje colectivo, ¿no? O sea, no simplemente con el tema de la 348, por ejemplo, hay un comediante que a mí me gusta mucho que se llama Pablo Osorio. Él se ha posicionado, ¿no? Respecto a la 348, ¿no? Ha hecho un sinfín bueno, ha hecho un video y un sinfín, y él ha recibido un sinfín de comentarios negativos respecto a este video, ¿no? De cómo vas a hacer esto, por qué has hecho esto, ¿no? Sin embargo, él no ha hecho un video simplemente, Pablo no ha hecho un video simplemente personal, ¿no? Él mismo dice, ¿no? Si yo quisiera hacer contenido fácil, comediante, simplemente me agradaría que me peguen una torta, que me caiga, ¿no? Una comedia fácil, ¿no? En cambio, esto que lleva la 348 tiene un pensamiento colectivo, ¿no? Por eso también se están mostrando varias instituciones, ONG, colectivas, a que están apoyando, ¿no? La no modificación de la 348. Entonces, es un pensamiento colectivo, una unión colectiva, ¿no? La convivencia en democracia, entendiendo de que nosotros como creadores de contenido, periodistas, comunicadores, hagamos partícipes, ¿no? A los mismos ciudadanos de la información que se debe tener para que el ciudadano pueda ejercer democracia. Por ejemplo, para el censo, ¿no? Para el censo, una interesante evento a analizar es lo que ha hecho Amalia Pando y Carlos Valverde, ¿no? Ambos son comunicadores, o bueno, son personas que ejercen el periodismo y tienen bien posicionado su programa, ¿no? Ellos han emitido información que de alguna u otra forma no era tan real, por así decirlo, ¿no? Y esto ha causado que mucha gente empiece a cuestionar la boleta censal, ¿no? Y se han enfrentado, y esto ha causado de que los ciudadanos tomen represalias contra los censistas, cuando los censistas eran personas que simplemente ejercían la labor de tocar casa por casa y llevar a cabo el llenado de la boleta censal, ¿no? Pero ha habido ahí, por ejemplo, una mala resolución de conflictos, ¿no? Lo que eso es, para mí sería antiético, ¿no? Antiético lo que ha pasado, ¿no? Porque Carlos Alberto y Amalia Panda tienen un gran respaldo de público, por así decirlo, ¿no? Y ha causado un terrible conflicto a la hora de llevar el censo, ¿no? Y un elemento tan importante. Y está la tecnopolítica. Esto lo he aumentado porque es un concepto que recién esta gestión lo he empezado a conocer y creo que es muy vigente, ¿no? Perdón.
Es un elemento tan vigente ahora, más que todo, ya que estamos a próximas elecciones, es como la tecnología y la política crean, por así decirlo, una simbiosis y también cómo nos permite ayudar y entender realidades, ¿no? Por ejemplo, si yo decido hacer un contenido, debo entender qué tipo de contenido va a querer al público que me estoy dirigiendo, ¿no? No simplemente, y allí empoderas también, ¿no? A la población, a la ciudadanía, ¿no? El hecho de que ellos tengan el poder de qué quieren ver, ¿no? Qué quieren escuchar, de qué quieren informarse, ¿no? Y ahí entra la tecnopolítica de descubrir las nuevas realidades para proponer propuestas, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, si estamos en la realidad del Sucre, mm, los alumnos de derecho necesitan un tipo de contenido y los estudiantes de comunicación tienen otro tipo de contenido, pero ninguno de los dos va a compaginar, ¿no? Ambas poblaciones son diferentes, ¿no? Entonces, si mi, si mi, si mi contenido eh, que quiero realizar va a ir dirigido a los comunicadores, preguntar a los comunicadores qué tipo de contenido desean. Lo mismo a los estudiantes de Derecho y así, ¿no? De alguna u otra forma, eso empodera a los mismos estudiantes de saber qué es lo que quieren, ¿no? Me sale con conexión inestable, pero no sé si los demás me pueden escuchar y pueden ver. Sí, se le puede escuchar y ver. Todo bien. Gracias. Gracias, ¿no? Y justo entre esta semana he tenido un taller sobre, con la PNUD respecto a que a la cultura de paz en cuanto a la justicia ambiental, ¿no? Y nos explicaba que era el conflicto, ¿no? El conflicto es una situación en la que dos perciben sus acciones e interfieren entre sí. Y aquí había recopilado un conflicto del 2016, entendiéndose que ha sido una de las que ha sobrepasado, ¿no? O sea, que ha llegado a una instancia tan, a unos niveles de violencia tan elevados que te hace sobrepensar, ¿no? ¿Cuál es hasta dónde tenemos, si realmente el conflicto es simplemente ceder, ¿no? O sea, por ejemplo, en la imagen había puesto la imagen de del conflicto de 2016 cuando los discapacitados pedían un bono, ¿no? Un bono de, en primera instancia, 2.000 bolivianos, que luego se volvió en 500 y que al final concluyó en 250. Y aquí, por ejemplo, había, ¿no? Muchas posiciones contrarias, ¿no? De que el gobierno, en primera instancia, jamás quiso tocar el tema del bono, ¿no? Quería tocar otros puntos. Y las personas con discapacidad solamente querían tocar el tema o el asunto o el punto del bono, ¿no? Y ha escalado a un nivel de casi 2, 3 meses, ¿no? No es hasta que una compañera llega a las instancias de la ONU y da a conocer cuál era la situación en Bolivia, ¿no? Y el gobierno simplemente ha tenido que ceder, ¿no? Pero han cedido, de alguna otra forma han cedido ambas partes, ¿no? No se ha logrado el bono de 500 bolivianos, se ha quedado en un monto de 250. Ambas partes han tenido que ceder, por así decirlo, en este conflicto. Perdón. Y también nos hacían una pregunta, ¿no? En este taller, en esta charla que hemos tenido, ¿qué es un problema y qué es un conflicto? ¿Y cuáles son las diferencias, ¿no? Y en el problema, una de las características o diferencias es que no necesariamente se puede arreglar a través de alguna de las partes. En cambio, en el conflicto sí o sí tienen que entrar en debate ambas partes, ¿no? Y nosotros llegamos a ser aquí dentro del conflicto, todas las personas que realizan algún tipo de contenido, los conectores, las personas que de alguna otra forma fomentan el diálogo, ¿no?
las personas o los encargados de dar información a las personas que necesitan, ¿no? Generalmente en el conflicto también se repite lo que es una persona de poder o una fuerza de poder y una fuerza de sumisión, ¿no? Entonces la fuerza de poder siempre va a atacar a la fuerza que está en sumisa, ¿no? Entonces nosotros debemos equilibrar esta balanza para crear esta horizontalidad. Entonces existe el conflicto, que es lo primero que identificamos. Luego tratamos de entrar en diálogo, la educación que se convierte en poder escuchar a ambas partes, ¿no? Ambas partes siempre van a tener algo que decir y algo que representan. Y nosotros debemos profundizar en la investigación para que de esa forma lleguemos a una resolución, ¿no? Yo pienso de esta forma, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué este sector está pensando de esta forma? ¿Qué es realmente lo que necesita? ¿Cuáles son sus situaciones? ¿Y cuál es la situación del otro compañero o la otra compañera que están en conflicto, ¿no? A través de esto llegamos a la resolución y nuevamente se presenta el conflicto, ¿no? Cuando hablamos de por así decirlo, ¿no? La despenalización del aborto, ¿no? La legalización del aborto. Imaginemos que la legalización se hace. Va a haber otro conflicto para saber cómo se va a llevar a cabo esta legalización, ¿no? Legalizar quiere decir que se va a haber instancias que van a acompañar esta legalización. Entonces, ahí otra vez entraremos en conflicto, ¿no? Lo mismo con la 348, ¿no? Se ha identificado que ha habido muchas muertes por parte de sus parejas hacia las mujeres, ¿no? Entonces, acontece una situación, ¿no? Que es el feminicidio de Anali Huaycho, ¿no? Entonces se presenta la ley. Desde el 2014 hasta la fecha han pasado 10 años, ¿no? Y se ha presentado otro conflicto, ¿no? Un conflicto que ahora está siendo revisado por parte de la Cámara de Senado, ¿no? Y aquí ha resultado que muchos varones, bueno, no sé si decir muchos, pero sí ha resultado un movimiento de hombres que dicen ser víctimas dentro del proceso de violencia, ¿no? Que son acusados, que son adrementados, ¿no? Que los jueces y los policías son los que más se benefician, ¿no? Entonces, una vez resuelto un conflicto, casi siempre se va a presentar otro. ¿Y cuáles llegarían a ser los desafíos, no? Estamos dentro de un territorio donde la legislatura es amplia, ¿no? Es amplia, es hermosa. Eh, en temas normativos creo que somos uno de los países más adelantados, ¿no? Sin embargo, seguimos ante una realidad donde no se puede acceder fácilmente a la información. Nosotros, desde la realidad potosina, por ejemplo, ya no podemos acceder sobre los datos de litio, ¿no? Por el acuerdo que se ha firmado de confidencialidad. Entonces, pese a ser un recurso que pertenece a todos y todas los bolivianos, ya no podemos acceder a esa información, ¿no? Y lo mismo podría pasar en cualquier otra institución de ámbito público, ¿no? Si alguno quisiera ir al defensor, a la Defensoría del Pueblo, sí o sí tiene que ir uno con una carta, ¿no? Cuando no debería ser así, ¿no? Es un ámbito público, nosotros somos parte de este Estado, de esta institución también, ¿no? De alguna otra forma, el defensor del pueblo nos tiene que defender. Sin embargo, este acceso a la información es muy limitado, muy burocrático también. Y es por eso que también la María Galindo entra porque entra, ¿no? Ella es parte del Estado, es una boliviana, y como ella dice, ¿no? Yo tengo acceso a obtener esta información, nadie puede restringirme, ¿no? Y ahí las instituciones, de alguna otra forma, se hacen tomadores de poder, ¿no? Y en el caso que les estoy mostrando, la fotografía que está vigente, la señora es una concejala y el otro es un periodista, ¿no? De Fides. La concejala es parte o es presidenta del comité de ética, ¿no?
Y entre sus labores, el periodista estaba realizando una pregunta sobre supuestas denuncias de cómo se había beneficiado a diferentes personas para darles trabajo, ¿no? La concejala se ha molestado, se ha enojado y le ha golpeado. Luego ha salido y ha empezado a decir, ¿no? Vos eres orureño, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí en Potosí? Yo tengo pareja, ¿qué estás? Yo no estoy buscando pareja, ¿qué quieres de mí? Así, ¿no? Ha actuado de una manera muy violenta, ¿no? Muy violenta en contra, sobre lo que él estaba haciendo, ¿no? Que es ejercer su trabajo como periodista. Y el periodista siempre va a ser a través de las indagaciones posibles, ¿no? El hecho de que tú puedas entrevistar a una persona es una forma de investigar y de tratar eh, de dar resoluciones, ¿no? Y más en un tema donde la concejalía actualmente está muy peleada, ¿no? Como creo que muchos municipios, ¿no? O en otros departamentos también. Entonces nosotros, yo, de alguna otra forma, llegado a estas tres reflexiones finales, ¿no? Restablecer las redes colaborativas entre trabajadores de la información comprometidos a la construcción de paz, ¿no? Nosotros nos debemos hacia el público objetivo a los cuales estamos apuntando, ¿no? Si yo, otra vez, si yo quiero hablar de algún tema respecto a lo que yo quiero hacer, ¿no? Preguntar a los líderes, ¿no? Y en base a estos líderes, hacer nuestras redes colaborativas. Y así empezar a enfocar nuestro contenido, ¿no? Nosotros, otra vez, nos debemos a un público, ¿no? Y este público también son los mismos que nos deben dar de qué queremos que hablar. Sobrellevar las actuales condiciones de precarización en el trabajo periodístico para cumplir los estándares de investigación periodística. Lamentablemente, eh, para el periodismo, para la investigación periodística, no se puede hacer, ¿no? Habíamos reflexionado con la Asociación de Prensa aquí en Potosí, porque ha habido un taller, ¿no? Respecto a género y diversidad, ¿no? Que simplemente todas las notas son superficiales, simplistas, ¿no? Eh, Solo recibimos lo que dice aquel informante, ¿no? ¿Cómo está, señor? ¿Qué tiene que opinar sobre este tema? Y nada más, ¿no? No realizamos la investigación que está a los estándares, ¿no? O sea, un estándar de investigación. No nos gusta realizarlo, no lo hacemos, pero en realidad esto deviene a que no se les paga muy bien, ¿no? Se les paga por nota, ¿no? Entonces los compañeros prefieren ir a la plaza, hacer unas 10, 6 tomas, e ir a editarlas y presentarlas, ¿no? No te da el tiempo para hacer esta investigación, este periodismo de investigación. Y es importante que el periodista asuma el poder que tiene y la responsabilidad social que conlleva. En Sucre, por ejemplo, hay un periodista que pesa para mí muy fuerte, que es Iván Aria. Creo que es Iván Aria. En periodismo que cuenta, ¿no? Y tiene un posicionamiento de poder mediático tan fuerte que él puede hacer y deshacer Sucre de alguna otra forma, ¿no? Como en algún tiempo lo tenía el profesor Lora, ¿no? El profesor Lora, en su programa en la tarde, una gran mayoría de los sucrenses lo escuchaba porque él significaba un sentimiento, ¿no? Un sentimiento sucrense de cómo estaba la universidad, cómo estaba Sucre, cómo estaba, ¿no? Todo el territorio. Entonces nosotros como si llegamos a tener ese poder, también hacernos responsables, ¿no? Y entender cuál es la magnitud que yo tengo a la hora de mandar un mensaje, como lo ha hecho el compañero que se ha referido, ¿no? A la colaboración que ha tenido Laime con Chilajatu, ¿no? Que de alguna otra forma es menospreciar, ¿no? Es como tener de menos el trabajo que a esta TikToker le ha costado tener, ¿no? No es fácil crecer en TikTok y ella lo ha logrado y llega ampliamente, ¿no? Si ella quisiera dar un mensaje de la democracia, tranquilamente lo haría, ¿no? Actualmente, no me acuerdo si en La Paz o en Cochabamba ha habido un encuentro, ¿no? Que la SAR ha promocionado y era sobre la violencia que han recibido ellas por parte de los medios, ¿no? Este acoso que han recibido, ¿no?
y todo el mundo en los comentarios será, Sara, tú haces muy bien porque eres profesional y esa es tu labor, ¿no? Pero ¿qué está haciendo ahí la Albertina? Y otra vez las menospreciamos, ¿no? Ambas, creo que más la Albertina ha sufrido, ¿no? Una violencia, un acoso, por lo que es mujer, por lo que es del campo, ¿no? Y en cambio la Sara ha recibido por lo que se identifica como mujer, porque lo que es, ¿no? Una mujer trans también, ¿no? Entonces, sí existe, ¿no? Esta responsabilidad que tenemos como periodistas y como tomadores de la palabra, por así decirlo, ¿no? De la información. Y bueno, tal vez he sido muy breve o tal vez he corrido muy rápido, pero de esa forma creo que es importante entender cuál es la resolución de conflictos, ¿no? Identificar nosotros cuál es nuestra participación dentro de este conflicto, ¿no? No es señalar las soluciones, sino buscar una solución que para ambas partes nos sirva, ¿no? Y sobre todo, sobre identificar los conflictos futuros, ¿no? Para poderlos tenerlos resueltos. Hasta aquí mi presentación, compañeros, compañeras. ¿Alguna duda, consulta? Estoy abierto. Agradecemos a Albert Huáscar Calderón, quien nos acaba de presentar su curso denominado Resolución de Conflictos. Favor de escribir en la bandeja de mensajes sus preguntas o sírvase a levantar la mano para darles las palabras. Esto ya ingresando a la ronda de preguntas. Estimado Takiwama, tiene la palabra. Buenas tardes, bueno, se dice Taikuma, pero no pasa nada. Yo tengo una consulta. Es evidente que para la resolución de conflictos la herramienta principal que tiene que haber es la comunicación y todo mediante el diálogo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros con exactitud si la contraparte se niega a escuchar, si la contraparte se niega a sentar cabeza, por así decirlo, y continuar con el conflicto sin querer darle una solución? Es muy complicado y eso es muy evidente. Bolivia es parte de eso. Mira, si nosotros, por ejemplo, la universidad, ¿no? Cualquier estudiante que haya pasado por la universidad pública es testigo de lo que tú mencionas, ¿no? Quiero una mesa de ping-pong, ¿no? Dentro de la universidad. ¿Qué hago? Empiezo a tomar la universidad. Quiero más aulas de gabinete, ¿no? Empiezo a tomar la universidad. Nos hemos acostumbrado como bolivianos que nunca debemos ceder, ¿no? Y que las mesas de diálogo nunca quieran abrirse. Y esto también conlleva a la convivencia democrática, de que ambos podamos tener poder de decisión. Perdón, mil disculpas. Y nosotros debemos buscar, ¿no? En el caso de que la otra parte siga empecinada en no dar, en no ceder el brazo, buscar a los actores que puedan servirnos de conectores, ¿no? Antes, una institución conectora era la iglesia, por ejemplo, ¿no? La iglesia intervenía para que puedan abrirse diálogo, ¿no? En este caso, hay que identificar cuáles son estos conectores que nos puedan llevar al diálogo, ¿no? Para que esta parte que es un poco, de alguna otra forma, se rehúsa a entablar el diálogo, pueda entender, ¿no? Y también mediáticamente se sepa quién no quiere entrar en diálogo, como lo que ha pasado en el conflicto del 2016, ¿no? Los que no estaban abiertos al diálogo era el gobierno, ¿no? Pese a que han instalado unas 2 o 3 mesas, ellos se han empecinado a que no, no, no.
y afortunadamente el movimiento con personas con discapacidad han podido encontrar, ¿no? Una forma. Por ejemplo, en este caso, en ese caso, han encontrado a la ONU, ¿no? A la ONU para que se pueda tomar en cuenta. Espero haber Es respondido amarillito. tu pregunta, compañera. Ya. Afuera, afuera. No. A ver. Buenas tardes, yo tengo una consulta. Claro, estimada Alesia, te cedemos la palabra, por favor. Ya. Quería pero preguntar, ¿no? Más o menos, ¿qué tipo de estrategias podríamos llegar a utilizar para mejorar la comunicación en situaciones conflictivas? Aparte de la comunicación, claro. Mucho hace como es esto, ¿no? Por ejemplo, la colaboración corporativa, ¿cómo era? Déjame ver mi diapositiva, mi chanchín. La cultura corporativa, ¿no? O sea, siempre y cuando todos tus integrantes de la organización estén comprometidos con ese objetivo, es un pilar bien fuerte, ¿no? O sea, en ningún momento tú te vas a sentir débil, desacompañado, ¿no? Y va a hacer que tu lucha continúe, ¿no? Porque no estás luchando solo, ¿no? Y entonces eso también hace que no se desgaste la lucha. Yo creo que esa es una posición bien fuerte, ¿no? Y el pensamiento crítico para poder entender cómo está la situación, quiénes están en la otra parte, cuál es su forma de pensar de la otra parte, qué es lo que quiere la otra parte. Entender a la otra para entenderme a mí mismo es al revés. Me entiendo a mí mismo para que entienda al otro, ¿no? Y de esa forma, yo creo que serían buenas estrategias. Sin embargo, también las estrategias pueden modificarse respecto al contexto o al conflicto que te estás llevando, ¿no? El conflicto de los discapacitados no es el mismo conflicto que tenían los médicos. El conflicto que tenían los médicos no es el mismo conflicto que se ha dado en el TIMS, ¿no? El conflicto del 2019 no se puede entender igual que el conflicto del 2008, por ejemplo, ¿no? Entonces, la estrategia siempre va a variar, depende del contexto que tengas, pero siempre se hace más fuerte si tu cultura corporativa, es decir, si todos los miembros de tu organización, del grupo que has creado, no sé, estén enfocados a un mismo objetivo. Y contestaré esto también a la pregunta que nos hacía compañero Fabián, ¿qué hacemos ante tanta lucha prolongada y sin final que plantea, ¿no? Es que todo es conflictivo, ¿no? Vivimos el hecho de que seamos personas políticas, ¿no? Que todo el tiempo tomemos decisiones, nos hace que siempre tengamos que buscar el punto en común, porque si no encontramos un punto en común, no encontramos esta solución, tampoco podemos avanzar, ¿no? Lo que hacen los conflictos es que nosotros podamos llegar a un acuerdo en común y con este acuerdo en común poder avanzar. Espero haber respondido a ambas preguntas. Muchas gracias. Agradecemos a quienes nos participan encendiendo su micrófono. Sin embargo, también tenemos preguntas dentro del chat. Fabián Arata nos pregunta, ¿qué hacemos ante tanta lucha prolongada y sin final que plantea el licenciado? Sí, sí, como le decía, como había respondido ya, es que tenemos que seguir en conflicto, ¿no? No podemos simplemente estancarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, la 348 ha sido un gran avance histórico, ¿no? Sin embargo, ha presentado fallas. No digo que a favor de los hombres, pero sí en favor de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, la María en sus radiodocumentales ha evidenciado cómo, primero, la custodia paterna se les da al padre violento, ¿no? Cómo el padre violento no quiere dar pensiones, ¿no? Entonces, la 348 no es una ley antihombres, pero tampoco es perfecta, ¿no? Entonces, es necesario este conflicto para seguir avanzando, para seguir mejorando las leyes, para seguir mejorando nuestro territorio
y para seguir mejorando nuestro país. Entonces, la lucha siempre tiene que ser constante, no es intacta, no es que un día vamos a estar en paz todos, siempre va a haber algún conflicto. Perfecto, muchas gracias. Y finalmente tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer en caso me rechacen la solicitud a ingresar a la información de instituciones públicas en las cuales se vulnera mi derecho a la información? Lo que nosotros, bueno, tenemos una gran ventaja que es esto de la democratización a la información, ¿no? Gracias a que ahora muchas instituciones tienen sus plataformas, ¿no? Entonces, de alguna otra forma nosotros podemos acceder a la información. Ahora, yo presento una carta y en la carta solicito la información de alguna determinado X y motivo o razón de algún documento. La institución se me ha privado. Lo que yo puedo hacer en este momento, gracias a las redes, es que pueda denunciar el hecho, ¿no? El hecho de que tú tomes autoeficiencia, ¿no? O sea, que tú seas consciente de que no te quieran dar el derecho, que lo denuncies, ya es un primer paso, ¿no? Entonces lo vas a denunciar, en este caso, digamos, si es una institución pública, al defensor del pueblo, ¿no? O a la instancia que corresponde, ¿no? Toda institución tiene recursos humanos, ¿no? Entonces vas y llevas tu queja ante recursos humanos hacia el director, ¿no? Y vas acumulando antecedentes, ¿no? Y, y va a estar hasta de buen tamaño y empezar a hacer, a presionar más, ¿no? A presionar más, porque cualquier institución pública debería darte información, ¿no? No debería negarte para nada. Y así vas también consiguiendo el apoyo de algunas otras instituciones o defensores de derechos también, ¿no? Mire, a mí se me ha vulnerado este derecho, necesito un respaldo, ¿no? Y empiezas a generar un movimiento, ¿no? Y así se han empezado a generar los grandes movimientos, ¿no? Como tú dices, ¿no? En algún lugar me han rechazado. Como a mí me han rechazado, a otra persona también le han rechazado. Y empezamos a sumar gente, ¿no? Y así se empieza a crear los movimientos. Entonces, el hecho de que te rechacen es el inicio o el primer paso para un movimiento. Agradecemos al estimado Huáscar que nos ayudó a absolver o resolver estas dudas que tenemos y también a todos quienes preguntaron. Antes de finalizar esta parte de la sesión, quisiéramos pedir a todos que puedan activar sus cámaras para tomar una captura del registro de asistencia de la sesión. Invitamos a todos a poder activar sus camaritas. Vamos chicos, anímense. Recuerden que es para el registro de asistencia de la sesión. Ahí vamos encendiendo las cámaras. Perfecto. Vamos a mantener un momento. Bueno, todos sonrían, pueden poner algún emoji. Vamos tomando la primera parte, continuamos con la segunda. Como ya saben, somos 3 sesiones. Perfecto. Agradecer a todos por la paciencia. Muchas gracias, estimado Huáscar, nuevamente por su excelente ponencia. Esperemos que podamos continuamente seguir trabajando con usted y pasamos a la siguiente parte de nuestra sesión. ¿Algunas palabras que quiera mencionar quizás? Ay, ya estaba desactivada mi cámara. No, chicos, qué chala que ustedes hayan participado o que hayan estado y que me hayan escuchado. Agradecer siempre y siempre que tengan ustedes la oportunidad de exponer algún tema, de tocar algún tema, siempre háganlo, tómenla. No desaprovechen ninguna oportunidad de hacer escuchar su voz, ¿no? Entonces,
Eso, compañeros, compañeras, y que la cultura de paz esté siempre presente en ustedes para resolver sus conflictos. Perfecto. Muy amable. Muchas gracias, estimado Huáscar, y todos le despedimos con unos aplausos. Bueno, continuamos. A continuación pasamos a la segunda sesión. Permítame presentar a la facilitadora Vanessa Basilio, quien nos va a deleitar con el tema identificar las habilidades y potencialidades de los miembros de nuestro equipo. Bienvenida, estimada Vanessa. Puede empezar cuando usted guste. Muchísimas gracias. No sé si tengo ya los permisos correspondientes para compartir. Sí, acabo de ver que sí. Perfecto. Muy bien. Un segundito, por favor. Ahora sí creo que, por favor, me avisan si se puede ver de manera correcta las presentaciones. Se observa de manera correcta, estimada licenciada. Muchísimas gracias. Pues muy buenas noches, bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer, bueno, a esta segunda ponencia, ¿no? Que estamos viendo en este programa Descubre. Y el día de hoy, bueno, mi persona va a hablar acerca de cómo identificar habilidades en mi equipo y poder potenciar justamente estas habilidades. Algo que es muy importante, voy a ver si ya se puede presentar, creo que estoy teniendo un pequeño problema con la computadora, pero vamos arrancando ya. Mi nombre es Vanessa Basilio, como han podido escuchar previamente. Dentro de lo que es mi carrera profesional de ingeniería comercial, he socializado y he visto mucho este tema de cómo trabajar en equipo. Y también pertenezco a una organización que me ha permitido también el poder trabajar en equipo. Entonces, vamos a hoy día ver justamente este tema. He puesto de principio esta fotografía que espero que la puedan observar, que muestra, por ejemplo, cómo se debería trabajar en equipo. Me gustó mucho lo que pude ir investigando un poquito de este deporte, denominado lo que es el fútbol americano, porque va trabajando justamente con lo que hoy día vamos a hablar, habilidades, roles y estrategia, que es muy importante al momento de trabajar en equipo. Vamos pasando a la siguiente diapositiva. Ahora sí creo que ya se ve mucho mejor. Muy bien, el objetivo principal del curso que vamos a tener el día de hoy es el hecho de que puedan ustedes, como líderes, futuros líderes de equipo, van a poder ver cómo aprender sobre todo cómo tengo yo que utilizar ciertas herramientas, ciertas metodologías para poder identificar las habilidades del grupo y poder potencializarlo. Porque un líder no solamente tiene que potencializar a su equipo para lograr el objetivo y ya, no, sino también tenemos que aprovechar justamente este objetivo, aprovechar este equipo y poder generar justamente lo que son sinergias y así lograr llegar al objetivo principal, pero no solamente en tiempo y eficiencia, sino en puntos más importantes, ¿no? Como es el tema de generar una eficiencia. El día de hoy vamos a tocar 4 temas bastante importantes, que es el cómo reconocer las habilidades del equipo. Vamos a ver una herramienta y una metodología bastante importante que nos va a ayudar justamente al desarrollo de esta. También vamos a identificar las habilidades que nosotros queremos potenciar dentro de nuestro equipo. Acciones que nos va a ayudar a hacer, a ver crecer lo que es nuestro equipo. Y también acciones que nos va a ayudar a trabajar en equipo. ¿Ok? Esos son lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, ya arrancamos con la primera parte, que es reconocer las habilidades que tiene tu equipo. Para este punto, vamos a hablar justamente de una metodología que he podido verla, he podido también estudiarla, he podido también ponerlo en práctica
cuando he trabajado con equipos porque ayuda mucho a eso, ¿no? Porque muchas veces no tenemos sería genial el hecho que tengamos una fichita o tengamos un cartelito donde podamos establecer qué habilidades tiene justamente cada uno de los miembros de nuestro equipo. Lamentablemente no existe eso y tenemos que justamente entrar en esto, en conocer las habilidades del equipo. Una herramienta muy interesante es justamente la que vemos en pantalla, que es el Learning Agility, que es una herramienta que nos permite, eh, tiene la capacidad de alguna manera de que los miembros del equipo puedan aprender y adaptarse. No es como una agilidad que justamente tenemos dentro de lo que es la interacción como equipo, que a través de la experiencia misma de cada uno de los miembros y a través de los puntos específicos que vamos a ver a continuación, que son 5 pilares fundamentales que tiene esta herramienta, va a poder ayudarnos a conocer mucho más estas habilidades que tiene el equipo. Y bueno, adaptando un poquito a lo que dice justamente los que ven en la pantalla y lo puedan reconocer, que es Charles Darwin, indicaba: no sobrevive la especie más fuerte, sino la que mejor se adapta. Al igual que en los equipos de trabajo, equipos de, mm, por ejemplo, cuando realizamos proyectos, cuando estamos en el mismo trabajo también, nos permite el hecho de que nosotros nos adaptemos y juguemos con ese tema del cambio y la adaptación, permite que nuestros equipos sean más consolidados. Mucho más el hecho de que podamos potencializar, que tenga títulos, que tenga, que si bien son herramientas y habilidades profesionales, que también lo vamos a ver más adelante, pero Learning Agility habla acerca justamente de de los aspectos intrínsecos que tiene que tener una persona que va a ayudar al desarrollo del equipo. Como primer pilar de esta metodología, habla acerca de la conciencia de sí mismo. La conciencia de sí mismo se relaciona principalmente al poder identificar las fortalezas y debilidades, uno, de nosotros mismos como líderes, y dos, de cada una de las personas como equipo. ¿Cómo logramos eso? Al poder establecer pequeñas tareas o al poder dar pequeñas tareas a nuestro equipo y ver en qué se desarrollan, ¿no? Entonces puede haber personas, por ejemplo, que puedan ser capísimos en el área, por ejemplo, de la comunicación, ¿no? Entonces desarrolle justamente el área de comunicación, pero puede que no tenga la experiencia tal vez en el área de números, ¿no? Entonces, yo como líder del equipo tengo que ver justamente cuáles son esas fortalezas y esas debilidades que tiene el equipo para poder luego trabajar en una estrategia que vamos a verlo más adelante, ¿no? Algo también importante de la conciencia de sí mismo es que nosotros también tenemos que identificar cuáles son nuestras fortalezas como líderes y nuestras debilidades como líderes. Por ejemplo, una de nuestras fortalezas puede ser el hecho de que motivemos al equipo, ¿no? Sabemos motivar, sabemos generar justamente ese impulso que necesita el equipo, pero una de nuestras debilidades tal vez es que no sabemos delegar, ¿no? Entonces, tengo que justamente saber, tengo que tener alguien de mi equipo que pueda cubrir esa debilidad que yo poseo, ¿ok? Siguiente punto, siguiente pilar que habla justamente esta herramienta, bueno, esta metodología, es acerca de la agilidad mental. La agilidad mental es la capacidad de captar, interpretar adecuadamente la información que tenemos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto en el equipo? Al encontrar personas que tengan justamente esa agilidad mental, va a ayudar a lo que hablaba, bueno, anteriormente, a la resolución de conflictos que a veces puede haber internamente dentro de lo que es el equipo, ¿no? Y al igual que cualquier músculo que tenemos dentro de lo que es nuestro cuerpo, la agilidad mental también tiene que ser practicada, tiene que ser cultivada, tenemos que ver herramientas, tenemos que ver ejercicios que puedan ayudarnos justamente a este tema de la agilidad mental. Y dentro de los equipos existen personas que tienen eso, ¿no? La facilidad de poder encontrar esa solución que a veces necesitamos
al punto importante del equipo. ¿Ok? Si vamos con el siguiente pilar, habla también acerca del personal o las personas, ¿no? Em, para poder, es bien importante encontrar a personas que puedan relacionarse con todos los miembros del equipo. Es decir, que puedan, puedan relacionarse, puedan cultivar de alguna manera estas relaciones personales que tiene que haber, porque no solamente dentro de los equipos, algo que es bien importante, no es solamente llegar al objetivo, como les decía en un inicio. No es solamente, bueno, tenemos que generar un proyecto de alto impacto hasta la siguiente semana, tenemos hasta la siguiente semana y tenemos que realizarlo. No me importa esto, no me importa aquello, tenemos que realizarlo. Entonces aquí es muy importante el tema de encontrar el personal adecuado o encontrar a las personas que puedan relacionarse, porque no se olviden que tenemos personalidades de todo tipo. Hay personas, por ejemplo, que trabajan con motivación propia. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay la necesidad de que uno vaya generando la motivación, que ellos por motivación propia realizan lo que son los trabajos y las tareas que van a ayudar a poder llegar al punto final, al objetivo que queremos, ¿no? Pero también hay personas que no. Hay personas que tenemos que insistirles, hay personas que tenemos que motivarlas, porque también jugamos al trabajar con personas, no se olviden que jugamos también con el tema que tienen emociones, que tienen sentimientos, que cómo yo voy a generar esa motivación, ¿no? Entonces, es muy importante el hecho de que encontremos a personas que puedan relacionarse y puedan trabajar con personas de carácter fácil, de carácter medio complicado, de carácter complicado, y es por eso que vamos a encontrar justamente a estas personas que puedan ayudar. Y eso es lo que habla justamente esta herramienta que nos dice que es muy importante el hecho de saber cómo las personas van interactuando entre el equipo, ¿ok? El cambio. Existen muchas veces muchas personas que le tienen miedo al cambio, ¿no? Entonces, ellos establecen justamente un plan y dicen, yo lo tengo que elaborar de esta manera porque si lo elaboro de diferente manera, no voy a lograr el objetivo. Y tenemos que también identificar a las personas que tengan esa capacidad de identificar e inclusive anticipar esos cambios que puede existir, porque nada está escrito en piedra, no se olviden. Entonces, tenemos que encontrar justamente esas personas que puedan ayudar. Y si no tenemos personas que puedan reaccionar fácilmente al cambio, tenemos que cultivar de alguna manera metodologías que puedan ayudar a esto, ¿no? Y tratar de que mediante esos planes las personas sepan que si no entramos con un plan B, puede existir un plan B, un plan C, un plan D o hasta un plan Z que nos va a lograr llegar al objetivo que nosotros queremos. ¿Ok? Siguiente punto es el tema del resultado. Este como último pilar de esta herramienta permite que nosotros podemos visualizar los objetivos deseados. Entonces, lo que hay que fomentar, o bueno, lo que hay que trabajar para poder identificar estas habilidades que tenga justamente nuestro equipo es que la gente sepa trabajar por resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas de alguna manera eh, sepan cuál es el final del camino. Que si bien va a haber, como les decía en el anterior diapositiva, va a haber eh, muchos caminos, pero nuestro objetivo final es Roma. Entonces, hay que identificar justamente a las personas que tengan esa facilidad para poder lograr el resultado, ya sea por cualquier camino, pero al final logramos el resultado. ¿Cómo identificamos las habilidades que necesitamos potenciar o identificar las habilidades que necesitamos potenciar? Primero, es importante conocer cuál es el concepto principal de habilidades, porque a veces hablamos mucho de lo que son las habilidades, pero no lo entendemos bien, y eso es bien importante. Las habilidades, como vemos en el texto, es la capacidad que un individuo tiene para hacer correctamente algo o cumplir una función o algo similar.
que generalmente o habitualmente son innatas. No, hay muchas personas que tienen habilidades profesionales, ¿no? Que saben desarrollar justamente su profesión de la mejor manera. Hay, por ejemplo, personas que trabajan en habilidades blandas, ¿no? En habilidades que, por ejemplo, el hecho de la facilidad de palabra, por ejemplo, para ellos son ya de innato, ¿no? Y demás. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto, que las habilidades son las capacidades que cada una de las personas tiene para hacer correctamente algo, ¿ok? Ya sea dentro del trabajo, dentro del área que yo quiero liderar, hasta dentro de mi propia vida, ¿no? Ahora hay distintos tipos de habilidades. Las habilidades sociales, ¿no? Las habilidades sociales son aquellas que me permiten establecer relaciones con las personas. Dentro de las habilidades sociales, por ejemplo, puede estar el hecho de la comunicación, una comunicación efectiva, el hecho, por ejemplo, también de ser empático también con las personas, ¿no? Desarrollar de manera eh, directamente innata lo que es el área de liderazgo, por ejemplo, es una habilidad social que lo vamos desarrollando. Igual el tema se considera como una habilidad social el hecho, por ejemplo, de influir en las personas y generar amigos. Eso también está dentro o está inmerso en lo que es las habilidades, ¿no? Y eso en el trabajo en equipo nos ayuda mucho, porque al conocer las habilidades sociales que tienen los miembros del equipo, como les decía, ¿no? Permite la mejor realización de los proyectos, la mejor realización del trabajo que se quiera hacer para llegar a eso. Como siguiente habilidad también están las habilidades profesionales. Ahora, ¿cómo identifico las habilidades profesionales que tiene cualquier miembro del equipo? Conociendo la trayectoria que esta persona tiene. Entonces, muchas veces no preguntamos, ¿no? ¿Cuáles son los cursos que tal vez tú has tomado, las especialidades que tú has tomado, la carrera, por ejemplo, que tú tienes? Entonces, hay habilidades profesionales que hay que identificarlas, ¿no? Que va a ayudar justamente al desarrollo del equipo. Entonces, eso es bien importante que vayamos trabajando, ¿no? Y eso se realiza a través del conocimiento previo que tengamos de esta persona. El currículum también es una herramienta que nos permite identificar cuáles son las habilidades profesionales que tienen los miembros del equipo. ¿Ok? Las habilidades personales. Dentro de las habilidades personales están, por ejemplo, eh, dentro de lo que es el cómo puedo yo ayudar a las personas, ¿no? En habilidades personales podría ser, perdón, el desarrollo de, mm, de comunicación más interna, podría ser, el cómo yo puedo influir dentro de lo que es el equipo. Va muy relacionado con las habilidades sociales, sí, pero también las habilidades personales. Puede ser, por ejemplo, que una persona sea excelente en redacción, ¿no? Eso ya es algo muy personal, o sea específico, o sea excelente en el área de la organización. Entonces, estas habilidades van a ayudar, obviamente, al tema de cómo trabajar en el equipo. Dentro de las habilidades personales también puede ser el hecho de cómo yo más que nada va relacionado a lo que yo hago por mí mismo. ¿Ok? Entonces va más relacionado a eso, ¿no? ¿Qué habilidades yo puedo tomar personalmente para poder desarrollar esto? Y bueno, como les decía, ¿no? Me ha gustado mucho el cómo identificar, cómo potenciar, para darles un ejemplo con lo que es el fútbol americano. El fútbol americano, por ejemplo, es un deporte que utiliza mucho lo que son las estrategias, pero utiliza mucho las habilidades que tienen cada uno de los jugadores, que eso deberíamos nosotros realizarlo al momento de trabajar en equipo. Por ejemplo, existen personas que se dedican exclusivamente a correr, ¿no? Entonces, el entrenador o el coach identifica a estas personas, ¿no? Entonces dice, tú te vas a encargar de correr y las establece en ciertos lugares de la cancha, ¿no? Y
lo mismo pasa, por ejemplo, tú te vas a encargar de tapar, ¿no? O bloquear. No vas a permitir que esta persona pueda pasar. Igual, bueno, leí un poquito, no soy experta en el tema de fútbol americano, pero sí me gustó mucho este ejemplo porque al tener justamente igual son como líneas que va teniendo la cancha, entonces lo que ellos no tienen, los bloqueadores, por ejemplo, indicaban que no pueden dejar que justamente pase un jugador porque ya entraría a otra zona de jugada. Es muy interesante cómo van trabajando los entrenadores con estrategias y la forma de comunicación que tiene justamente también los entrenadores con los miembros del equipo que a veces se da, ¿no? El equipo toma cierta estrategia que no está funcionando. Entonces el entrenador o el coach lo que tiene que hacer es cambiar esta estrategia y lo que tiene que ir viendo es cómo voy a lograr el objetivo, que es obviamente ganar el partido. Y a través de ciertas señas que va realizando justamente el coach, va logrando que el equipo vaya entendiendo esa comunicación y vaya trabajando de esta manera. No, pero lo más importante dentro de lo que es este deporte es que el entrenador primero identifica las habilidades a través de los entrenamientos que se tiene y va poniendo justamente este tipo de posiciones dentro de lo que es el equipo. Tú te dedicas a correr, tú te dedicas a bloquear, tú te dedicas a patear. Entonces va él identificando para qué es bueno cada uno. Y como decíamos, ¿no? Las habilidades se trata justamente de eso, de que cada uno de nosotros sepa para qué es bueno dentro del área social, dentro del área profesional, dentro del área personal, ¿no? ¿En qué soy bueno? ¿Y en qué es bueno mis miembros del equipo? ¿No? Entonces tengo que lograr conocer. Tengo que lograr conocer. Y esta herramienta que les decía ayuda, ¿no? Al hecho de que podamos entender y conocer a cada uno de los miembros del equipo. Y el hecho de también potencializar. No solamente sirve porque, no se olviden, por ejemplo, que en este deporte los entrenamientos son constantes. No es como que, bueno, esta semana sí, la siguiente no, sino, y no es como, y en este deporte sobre todo, no varía el tema de las posiciones. Eso es lo que me gustó de este deporte al hablar de las habilidades, ¿no? Entonces el coach identifica, por ejemplo, quién es buen corredor. Entonces lo que hace es potencializarlo más, ¿no? Darle entrenamiento, darles ejercicios para que puedan correr, para que pueda mejorar la velocidad. En el caso, por ejemplo, de los que corren. En el caso, por ejemplo, de los que bloquean, trabaja más el área física, ¿no? El área de, mm, de desarrollar más musculatura para que las personas sean más fuertes y puedan sostener al equipo o bueno, o al contrincante, ¿no? En este caso, justamente la persona que está yendo y los que patean de la misma manera. Entonces, existe ejercicios que el coach va trabajando justamente para potencializar y que esa persona que tiene, si bien esta habilidad, pueda mejorarlo. Entonces, al igual que en el fútbol americano, nosotros también, primero, como les decía, no tenemos que saber identificar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son las fortalezas y debilidades del equipo y fortalecerlos. Si alguien es bueno en comunicación, entonces le pondré en el área de comunicación. Si uno es bueno en el área, por ejemplo, de redacción, le pondré en el área de que vaya a realizar documentos, que vaya a realizar. Y si hay una persona, por ejemplo, que sabe interactuar bien con el equipo de manera social, que puede motivar, influir, entonces le pondré justamente en esa área. Entonces, para eso es bien importante, primero, establecer qué estrategia voy a utilizar dentro de mi equipo. Conocer las habilidades, qué estrategia voy a utilizar justamente para que ellos se puedan desarrollar de la mejor manera. De nada me sirve que yo tenga un excelente, una excelente persona que hable justamente, que sepa debatir, por ejemplo, en un punto, que sepa debatir y le pongo al punto de finanzas, ¿no? Que no sabe, bueno, o que sepa, pero no sabe tan bien. Entonces, es mejor, sobre todo, potencializar esas habilidades para que el equipo pueda desarrollarse de la mejor manera.
muchos líderes a veces dan el reto, ¿no? Entonces dan el reto y dicen, bueno, tú eres bueno en tal, pero sería mejor que trabajes y estudies y le hagas eso. Yo les recomiendo porque como les digo, yo he podido trabajar dentro de lo que es en el área profesional, como también en el área de la organización a la cual pertenezco. A veces les pones el reto. Ellos tienen toda la intención, toda la motivación de realizar, pero no tienen ese conocimiento previo. O a veces adoptan el conocimiento previo, pero es muy poco que sentirse, como se diría, pez en el agua cuando sabes qué habilidad es justamente la que él domina o la que ella domina, y va a ser mucho más fácil el hecho de que ella pueda meterse, ¿no? Como les digo, como se diría vulgarmente, es como un pez en el agua, ¿no? De nada sirve que tú pongas un pez, aunque tenga el tanquecito como en alguna caricatura veía, que pueda desarrollarse bien, ¿no? A que un pez que esté en el agua. Entonces es muy importante el hecho que ustedes puedan identificar, nuevamente repito, las habilidades. Y segundo, el hecho de establecer estas estrategias, perdón, que puedan ayudar justamente a lograr que lleguemos al objetivo, uno, en menor tiempo y dos, de mejor manera, ¿no? Realizándolo de la mejor manera. Vamos a pasar al siguiente. Acciones para hacer crecer a tu equipo. Algo muy importante. Dentro de las acciones que yo les recomiendo, dentro de mi experiencia personal y también viendo ciertas, como les digo, esta estrategia bueno, esta herramienta que también le estamos explicando el día de hoy. Primero dice, dedica tiempo a conocer la preparación de tus colaboradores o de los miembros del equipo, ¿no? ¿A qué se refiere eso? El hecho de dedicar tiempo a conocer la preparación de la gente. Que te tomes el tiempo de conocer a la persona, de ver cuáles son esas habilidades que él posee, ver cuál es su carrera profesional, a qué se dedica, ver cómo va a colaborar de mejor manera para lo que es el equipo. Entonces hay que dedicarle tiempo. Muchas veces delegamos este punto, ¿no? Entonces pones a una persona, por ejemplo, en una empresa, eh, lo colocamos esto a lo que es el de recursos humanos. Y el de recursos humanos que realiza, ¿no? El de recursos humanos lo que agarra es, sí, este cumple, este cumple, este cumple, y te pasa. Pero tú como líder, lo que tienes que hacer es darte el tiempo de conocer, darte el tiempo de ver cuál es la preparación que esta persona tiene. El segundo punto, intenta que los colaboradores se motiven, ¿no? Entonces, la motivación dentro de un trabajo en equipo es muy, muy importante, demasiado importante, porque de nada sirve que tú digas, bueno, tú te vas a dedicar a esto, pero no le motives, no le digas cuál es el fin, para qué están realizando justamente ese objetivo. Entonces, es bien importante el hecho de la motivación dentro de un trabajo en equipo, porque si no existe motivación, ese equipo se va a quedar en un área pasiva y no bebé. Ahora, cuando encuentres miembros del equipo que están justamente en este punto pasivo, lo que tienes que hacer es hablar con ellos, comunicarte con ellos y saber por qué están de esta manera pasiva. Como les digo, es muy importante el hecho de que nosotros trabajamos con personas y al trabajar con personas es súper importante el hecho de conocer lo que está pasando, porque todo tiene una explicación. No es simplemente porque la persona, eso pasaba antes en la administración antigua, ¿no? Donde eras como parte de una máquina. Si tú no hacías bien tu trabajo, agarraban y directamente te sacaban del equipo de la empresa o de lo que tú te estés relacionando, porque eras parte de un engranaje. Y si no cumplía el engranaje, bueno, sacaban y ponían otro engranaje, cosa que actualmente y dentro de lo que es la misma área de recursos humanos y de gestión, inclusive ya no se llama recursos humanos actualmente, sino se habla del talento humano, ¿no? O la gestión del talento humano, inclusive porque al uno ser líder, tengo que motivar a la gente, tengo que intentar
que saber, conocer el aspecto personal, el aspecto emocional, para yo ayudarle. No, si una persona, por ejemplo, está pasando por una situación familiar, el hecho de que como yo, como líder de equipo, lo motive, ayuda bastante a que pueda existir esa motivación y el que esa persona reaccione y pueda ya empezar a trabajar de mejor manera. A veces solo ahora que existen estas herramientas muy importantes como el WhatsApp, y más, ¿no? Entonces, con un mensajito de WhatsApp, el hecho de decir, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo motivar? O tal vez esta persona no está dentro de ese desarrollo de habilidad, ¿no? No es su habilidad. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudarlo a mejorar en esa habilidad si ya está dentro o lo moveré tal vez a otra área donde él se sienta mucho más cómodo? Por eso es tan importante el identificar y el potencial. La motivación es un punto muy importante. Ahora, no solamente también la motivación que sea de manera piramidal, es decir, de la cabeza, que sea líder, a lo que son los colaboradores, sino también tiene que existir esa motivación dentro de lo que es el equipo. Al igual, como volviendo al ejemplo del fútbol americano, veía bastantes videos que antes de hacer esta presentación, donde veía previas a lo que era el partido, entonces generalmente tienen un grito, ¿no? Un grito de vamos equipo, nosotros podemos. Entonces tiene que existir lo mismo en un equipo de trabajo. No tiene que haber, no el hecho de todo lo contrario, ¿no? No el hecho de bajonear, sino todo lo contrario, motivar. Tengo que vamos, nosotros podemos generar justamente esos enlaces que va a ayudar a que nosotros desarrollemos mejor como equipo. Otro punto importante es trabajar para dar feedback. El feedback o la retroalimentación es muy importante dentro de cada uno de los miembros del equipo, porque de nada sirve que tú le digas a tu equipo o a un integrante de tu equipo, no estás haciendo bien cierta tarea o cierta estrategia o cierta cosa que le has dado, cierta, eh, cierto punto que tú le hayas dado para que él trabaje. Tienes que tú también indicarle en qué está fallando, ¿no? Tiene que existir. Ahora también tiene que existir el feedback mutuo. ¿En qué consiste el feedback mutuo? El feedback mutuo es que tanto el colaborador como el líder puedan darse ese feedback, ¿no? El decir, mire, no estamos sintiendo, no nos estamos sintiendo motivados por usted porque no está viniendo, o no nos sentimos motivados por ti porque no vienes a las reuniones, o no vienes cuando te necesitamos. Y el líder tiene que tener la suficiente humildad para aceptar lo que le están diciendo los miembros del equipo, ¿no? Eso es bien importante. El hecho de hacerse una autoevaluación también de él cómo está funcionando como líder de equipo. Y lo propio, ¿no? Con lo que son los colaboradores. Si el líder del equipo te indica y te dice, mira, tú estás fallando en esta situación, ¿no? Y justamente por eso también sirve la comunicación, en qué te puedo ayudar, qué está pasando, necesitas a una persona más, es mucha carga para ti, tengo que ver justamente, entonces tiene que existir ese feedback o esa retroalimentación por parte de ambos, tanto los líderes como también dentro de lo que es el equipo. Es muy, muy importante. Como líderes, otro aspecto que va a ayudar mucho es el que no te cuelgues las medallas alcanzadas por tu equipo. ¿Qué pasa? A veces, lamentablemente, cuando nos encontramos en posiciones de liderazgo, como jefes de grupo o como líderes de grupo, tendemos a decir, bueno, gracias a mí es que el equipo ha funcionado. No, no. Algo que me gusta siempre cuando hablamos sobre todo de trabajo en equipo, que, que lo dijo, por ejemplo, escuché a una persona un médico que lo comentó y me pareció un excelente ejemplo y siempre lo pongo a la mesa cuando hablamos acerca de lo que es trabajo en equipo, es que, por ejemplo, un cerebro, solo cerebro, no funciona.
¿no? Lo podemos, por ejemplo, los estudiantes de medicina tienen el cerebro, lo ven y dicen, ah, qué interesante el cerebro, pero no pasa nada, ¿no? Pero igual, si yo tengo un cuerpo sin cerebro, también, ¿no? Va a estar ahí en la mesa para estudio, tal vez para identificar las partes del cuerpo, pero no va a funcionar. Ninguno de los dos funciona por separado. Pero cuando conjunciono el cerebro con el cuerpo, ya pues el cerebro le va a mandar la orden, ¿no? A las manos que se muevan, a la boca que hable, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Entonces, y sin, por ejemplo, el cerebro mismo, sin la capacidad del cuerpo, no funciona. Entonces, es lo mismo. Cada una de las personas que están dentro del equipo son importantes y valiosas. Entonces, tú como líder no puedes colgarte las medallas. Siempre habla en nosotros, ¿no? Habla en plural cuando te relaciones con el tema, porque no se olviden que la motivación es importante. Y dentro de este punto, que es el hecho de que no te cuelgues las medallas, es a veces un pecado que tendemos a cometer, como les digo, ciertos líderes cuando estamos en cierta posición, pero no es correcto. Porque ahí la gente se desmotiva, ¿no? Dice, pucha, yo he trabajado dentro de lo que ha sido la gestión, pero no me están dando ni nadita de crédito, ¿no? Y solamente el jefe. Y eso pasa muchas veces en las empresas, ¿no? En las empresas o en las instituciones también, ¿no? Vemos que el presidente de la empresa tal ha logrado un crecimiento de tal, pero no habla acerca de, por ejemplo, cómo ha trabajado el área de marketing, cómo ha trabajado el área de recursos humanos, cómo ha trabajado el área de producción cuando es una conjunción de todo que ha logrado justamente. Si bien la estrategia y la táctica se es merecedora al líder, pero tampoco podemos dejar de lado los grandes los grandes aportes en realidad que ha dado cada uno de los miembros. No, siguiente es, dedica una parte de tu tiempo a medir los logros a todos, de todos, ¿no? Como les decía, ¿no? Siempre un líder tiene que aplaudir a su equipo, ¿no? Y también mostrar, justamente, medir los logros que todo el equipo ha puesto, ¿no? Viéndonos desde un ejemplo de una empresa, tengo que aplaudir al área de marketing que ha logrado justamente que tengamos tanta visualización en nuestras redes sociales. Voy a aplaudir al área de finanzas, que gracias al área de finanzas y con su estrategia hemos logrado reducir costos. Voy a aplaudir Entonces tengo que tomarme el tiempo justamente para saber cuál es el logro que ha tenido cada uno de los integrantes del equipo y aplaudirlos, porque ahí trabaja nuevamente, como les digo, la motivación. Puede que tú tengas al mejor equipo con las mejores habilidades, con un excelente profesional en el área de marketing, tengas un excelente profesional en el área de recursos humanos y demás, pero si tú no le echas esa pequeña azuquita al trabajo en equipo y les motivas y les aplaudes cuando es necesario, el equipo no va, o sea, va a funcionar, pero dentro de los parámetros que tú les das. Y es importante también lograr, como decíamos, el crecimiento del equipo. No solo que se quede hasta por ahí, sino que vaya más allá. Y lo mejor es a través de estas acciones que puedan ayudar a que el equipo justamente crezca. Dentro de lo que es también el área de administración, se habla también mucho de lo que es el salario emocional, ¿no? Que va de la mano también con este punto, ¿no? Entonces, cómo yo estoy motivando a mi equipo, cómo yo estoy motivando a mi gente para que pueda lograr el objetivo y vaya más allá. Entonces, si yo me estoy poniendo una meta de tener, no sé, tantas visualizaciones, pero logro tener mucho más. Si yo me planteaba unos 100,000, pero he logrado al millón, es porque justamente he puesto eso, esa azuquitar, como les digo, ¿no? A lo que es al equipo. Y justamente puedo lograr que estos crezcan, ¿ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí, ya. Acciones para mejorar al equipo, ¿no? Punto número 1, empodera a tu equipo a escuchar, pedir opinión y colaborar con otros integrantes. A veces pecamos también de creernos
que lo que estamos haciendo es, tenemos toda la razón y nada más. Y eso no está bien. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es decir, bueno, este es el punto, esto es lo que hemos logrado. Quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué opinan? Porque a veces tenemos que tener siempre otras perspectivas, porque nosotros podemos verlo de color rosa, pero puede ser que no lo esté viendo bien y venga un miembro de mi equipo y me diga, no, Vanessa, no es rosa, es guindo o es fucsia, ¿no? De las mujeres que nos gusta utilizar todos los parámetros de los colores, ¿no? Entonces yo puedo decir, no, no es rosa, es fucsia. Entonces vendrá otra persona y me dirá, no, es de otro color. Entonces siempre es bueno el hecho de escuchar lo que el equipo tiene para decirme, pedir la opinión, qué es lo que opinan. Miren, yo he trabajado de esta manera, ¿qué opinan? ¿Les gusta? Y también que colaboren, ¿no? No simplemente que se queden todos callados y digan, "Ujú", sino generar esa interacción. ¿Qué opinas, Pedrito? ¿Qué opinas, Juanito? ¿Qué opinas, Sarita? ¿No? Entonces, y generar esa participación dentro de lo que es el equipo. Vamos al siguiente punto. Fomentar el respeto a las opiniones de los demás, aunque no estés de acuerdo con ellos. Respetar la opinión siempre es importante. No se olviden que podemos tener cada uno un punto de vista, pero no por el hecho de que yo tenga una percepción y Juanito tenga otra percepción, me voy a pelear con él. Entonces, generé un debate sano, ¿no? Donde yo diré, bueno, tú piensas esto, querido Juanito, yo pienso esto, y vendrá Sarita y nos dirá algo de lo que estamos hablando los dos y generará justamente una solución ante esa situación. Pero que es importante no cerrarse y decir, no, lo que yo digo es ley y punto. No, sino siempre el hecho de fomentar el respeto y escuchar, ¿no? Porque puede ser que tú lo estés mirando de cierta manera y la otra persona, y resulta que lo que ha dicho la otra persona funciona. Entonces, tengo que yo escuchar, tengo que debatir, eso también es importante, y tengo que también, pues, respetar, sobre todo el tema del respeto, ¿no? Siguiente punto, pasamos. Perfecto. Ay, me he pasado, perdón. Ahora sí, en los momentos de tensión, esfuérzate por impulsar que se mantenga la calma e intenta serenar los ánimos de las personas, ¿no? Buscar solución. ¿Qué pasa a veces cuando trabajamos? Vuelvo a repetir, cuando trabajamos con personas, trabajamos también con las emociones que tienen las personas, trabajamos con los tipos de caracteres que tienen las personas. Entonces, a veces puede haber tensión, ¿no? Puede haber el tema de que, no, yo tengo la razón, tú no tienes la razón. Entonces, sobre todo, esto va más relacionado a los líderes de equipo, ¿no? Como líderes de equipo, trata siempre de buscar calma, trata siempre de buscar la solución y decir, bueno, muy bien, hemos escuchado la opinión de cada uno de ustedes, entonces lo mejor y la solución más correcta es la siguiente, ¿no? Entonces trata siempre de buscar una solución. Y lo más importante, nunca dejen que esos momentos de tensión vayan más allá. ¿No? Entonces, porque a veces pasa que como miembros de equipo, no, yo estoy de acuerdo con esto, tampoco yo estoy de acuerdo en eso, entonces se va generando esa tensión y a veces podemos pelearnos y ahí se quebró el equipo. No, entonces siempre traten de que cuando están en esos momentos de tensión, buscar un punto de calma. A veces siempre es bueno, bueno, ya, ahorita estamos tensionados, cerremos la reunión, por ejemplo, cuando hay reuniones, cerremos la reunión, nos vemos el día de mañana y a veces la gente está mucho más calmada, mucho más tranquila y dicen, sí, y lo piensa mejor, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que nos hemos exasperado un poquito en esta situación, entonces eso ayuda mucho a que se mantenga un ambiente de paz dentro de lo que es el trabajo en equipo. Algo que también ayuda a que podamos trabajar bien en lo que es el tema de trabajo en equipo es el hecho de compartir momentos de ocio divertidos que permitan establecer ese vínculo. Porque si solamente trabajamos en lo que estamos estableciendo solamente el, el proyecto o el trabajo, entonces no existe ese vínculo.
y tenemos que lograr justamente que nuestro equipo logre vincularse. Entonces logre tener esos momentos, perdón, de diversión, de ocio, y eso va a permitir justamente que también lo conozcamos más. Tal vez a Juanito solamente lo hemos visto en el lugar donde se desarrolla el equipo, viene, hace lo que tiene que hacer y se va, pero no sabemos, es casado, es soltero, tiene familia, mm, cuál es su hobby, por ejemplo, cuáles son sus pasatiempos, ¿no? Por ahí podemos encontrar una persona que le encantaría, que le encanta, por ejemplo, ir a conciertos de cierto tipo, entonces ahí voy a generar justamente esos lazos que va a ayudar a que yo pueda trabajar de manera más con confianza, ¿no? Dentro de lo que es el equipo. Bien, seguimos. Ay, no sé. Está medio rara mi computadora, van a disculpar. Pero ya estamos casi por ahí. Aprende a delegar. Algo muy importante dentro de lo que son los líderes de equipo. Como les decía, a veces como líderes nos creemos todólogos, ¿no? Y digo, no, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, yo lo voy a poder, yo simplemente, pero puedo delegar justamente a mi equipo. Y eso es bien importante. El aprender a delegar, darles ciertas responsabilidades, ayuda mucho a que las personas también se sientan en confianza porque yo le estoy dando cierta responsabilidad y estoy confiando en su trabajo para que esto pueda resolverse. Entonces, siempre es bueno aprender a delegar cuando estamos trabajando en equipo. Enseña a organizar a tu equipo. Pasa muchas veces, y me ha pasado también cuando estaba en puntos de liderazgo, que directamente tú lo que haces es decir, tienes que hacer tal cosa, ¿no? Y la gente, vuelvo a repetir, estamos trabajando con personas, entonces dice, wow, entonces dice que haga uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero ¿por dónde empiezo? Entonces yo tengo que enseñar a la gente y decirle, bueno, tú tienes que empezar por uno, luego continúas con dos, con tres, con cuatro. Uno que tenga un tiempo, dos que tenga un tiempo de 3 días, y así, ¿no? Entonces, enseña a tu equipo. Como líderes, no se olviden que esa es la gran diferencia. Nosotros, como líderes de equipo, como líderes de la sociedad y de lo que ustedes quieran ser, por ejemplo, de sus empresas o de lo que ustedes quieran relacionarse, tienen que primero enseñar al equipo, ¿no? Entonces, porque así, una vez que tú enseñas a tu gente lo que tú quieres, ¿no? Y le enseñas a organizar, entonces le dices, mira, esto necesitamos ya terminarlo en una semana, entonces tienes que dedicarle a eso. Luego, tenemos que hacer esto y esto y esto, pero primero tú tienes que haberlo organizado y luego enseñas a tu equipo. Entonces, y así tu equipo va a tomar tu misma estrategia de organización y lo va a plasmar. Entonces va a decir, bueno, con Vanessa, que es la líder de equipo, yo estoy realizando esto y voy tachando como una especie de agendita, ¿no? Entonces voy trabajando. Por eso es bien importante que tú, como líder, enseñes a tu equipo y enseñas también que ellos tienen que enseñar a su equipo. Porque si trabajamos, por ejemplo, en una organización, digamos, de estilo piramidal, donde existe el líder máximo que puede ser presidencia, gerente o lo que sea, y existen los jefes, por ejemplo, de departamentos o los directores, y existe ya lo que es las demás personas, digamos, que están dentro del punto. Entonces, yo enseño a ellos, se encargan de enseñarles a ellos. Entonces, y así vamos trabajando de manera más organizada. Retroalimentación mutua. Como les digo, esto es bien importante. Tengo que yo tener la capacidad de recibir esta retroalimentación, como también darla. Eso en resumen, porque ya lo hemos hablado en el anterior punto. Bueno, ya no sé si he corrido, espero estar dentro del tiempo, pero bueno, dentro de lo que es el trabajo en equipo, lo que puedo dejarles tres reflexiones finales y espero que se vayan también con esta imagen
que es bien importante, ¿no? Que les decía, punto número uno, conoce a tu equipo, conoce las habilidades, conoce en qué son buenos para poder, segundo, definir la estrategia con estas habilidades y potenciarlas, ¿no? Traten siempre de potenciar las habilidades que el equipo tiene y luego potenciarlas. Y tres, genera acciones de crecimiento y genera acciones que mejoren a tu equipo. Entonces, dentro de lo que hemos hablado previamente, esos son los 3 puntos finales que me gustaría que ustedes se pudiesen quedar y recordar siempre este punto, ¿no? Del, de recordar que el trabajo en equipo tiene que ser como el fútbol americano, que tengo que conocer las habilidades previamente, establecer la estrategia y generar la acción que ayude a mejorar y a crecer dentro de lo que es mi equipo. Muchas gracias por darme el espacio para poder hablar un poquito de este tema que es muy apasionante, del poder identificar las habilidades, de desarrollarlas y potencializarlas. Y bueno, para cualquier consulta que tengan posteriormente también a lo que es este curso, pues mi nombre es Vanessa Basilio, ahí están mis números de contacto y mis correos. Y abierta, obviamente, a las preguntas que tengan. Perfecto. Agradecemos enormemente a Vanessa Basilio, la licenciada, quien nos deleitó y nos acaba de presentar su curso denominado Identificar las habilidades y potencialidades de los miembros de nuestro equipo. Su ponencia en verdad fue muy enriquecedora para todos los miembros y considero de que todos aprendimos mucho de la misma. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Favor a escribir en la bandeja de entrada sus preguntas o sírvase de levantar la mano para darles la palabra. Creo que hay muchas preguntas el día de hoy y cedemos la palabra a Martínez. Si es que se referían a mí, para empezar, buenas noches a todos, buenas noches, soy Taikuma. Yo tengo una consulta respecto a todo lo que ya se nos ha indicado y se nos ha mostrado. ¿Qué pasa si al momento de nosotros ceder el espacio, ceder el tiempo, ceder el ambiente para que nuestros compañeros se expresen, conversen, estén a favor o en contra de algo de lo que estamos hablando nosotros o opinando de la organización, no dicen nada? Y casualmente, supongamos que faltando un día para una presentación, recién se les ocurre hablar. ¿Qué hacer en esos casos o de otra forma? ¿Cómo reaccionar? Porque se organiza lo que se organizó durante una semana, lo quieren cambiar de la nada a última hora y yo sinceramente tengo esa experiencia y no reaccioné de la mejor manera. Y me gustaría saber qué hacer, cómo hacerlo o cómo hacer para llegar a la conclusión de que se haga lo que ya se trabajó, porque si no es hacer trabajo doble y es hacerlo en vano, o encontrar otra solución. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, sí ha tocado situaciones como similares, ¿no? A la que tú has vivido, donde efectivamente se queda una cosa y prácticamente a los pocos días de que ya estamos finalizando la situación, vienen ya recién los puntos, ¿no? Trabajar en equipo, como les decía, trabajar con personas no es fácil, no es una taza de leche, no, pero ahí, por ejemplo, lo que tenemos que ir trabajando es la adaptabilidad al cambio. Si bien a veces es un poco molesto porque ya hemos trabajado previamente mm, cualquier plan X, Y, Z, pero como les decía, no se cierren al cambio. No se cierren al cambio porque es importante conocer las opiniones de todas las personas. Y no es a veces no es hacer un trabajo doble, sino a veces es mejorar lo que ya teníamos. A veces, obviamente, como indicas, puede que el factor tiempo esté implicado, pero ahí como líderes de equipo, lo que nosotros tenemos que saber es utilizar lo que decíamos, la agilidad mental. Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar esta situación? Que obviamente tengo a, a dos días. Miren, les voy a poner un ejemplo que recién
me pasó en mi organización. Tenemos la visita de un funcionario importante a nivel mundial en la ciudad de La Paz. Yo soy de la ciudad de La Paz. Y resulta que al final, dentro de lo que es toda esta visita, se elabora lo que es una agenda para todas estas personas. Entonces, lamentablemente, hace 2 días nos acaban de comunicar que el plan que teníamos de llevar a cierta institución se cancela y tenemos que reagendar y tenemos que movernos en esta situación para poder, obviamente, cubrir el espacio que teníamos. Cualquier persona diría, ¿saben qué? Una persona que no conoce justamente de este trabajo en equipo diría, ¿saben qué? Arréglenselas como puedan y no me molesten, digamos, ¿no? Sería la reacción más humana que se pueda tomar. Pero como líderes de equipo, lo que tenemos que hacer es trabajar en solucionar el conflicto, solucionar y trabajar a través de lo que es agilidad mental y delegación, ¿no? Tenemos esta situación. Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer es decirle a fulanito, sutanito, venganito que nos ayude a ayudar y tener el poder plantear el espacio, ¿no? Entonces tengo que yo como líder, primero, tener mucha paciencia con el equipo, porque vuelvo a repetir, trabajamos con personas, entonces tenemos que generar esa paciencia, esa empatía también, ponernos en la situación de, y lograr que se pueda generar justamente una solución a, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en eso. Y como les digo, no se cierren. A veces pasa, puede haber situaciones X, Y de último momento que nos va a variar todo, pero yo como líder traten siempre de buscar ese espacio de poder conversar y decir, bueno, y la retroalimentación, ¿no? Entonces diremos, muy bien, ya se ha establecido, ya se ha realizado, por favor equipo, la siguiente, no podemos trabajar bajo esta situación de improvisación. Tenemos que trabajar bajo una planeación y tenemos que ir trabajando de esa manera, ¿no? Entonces, así el equipo va a entender que efectivamente la situación A, ¿no? Ha generado cierto disgusto en todo el equipo, pero bajo esa retroalimentación nosotros vamos a tener la posibilidad de en una siguiente oportunidad mejorar a través de la retroalimentación. Vuelvo a decir, no se olviden, estamos trabajando con personas, puede pasar. Y algo que nos decía, por ejemplo, esta herramienta es que tengo que aprender a lidiar con el cambio y la adaptabilidad, porque eso es lo importante, ¿no? Como vuelvo a repetir la frase que decía Charles Darwin, que era la especie que sobrevive no es la más fuerte, sino la que aprende a adaptarse. Lo mismo en temas de equipo. Si yo me cierro y digo, no, así se debería hacer yo, entonces en una siguiente oportunidad mi equipo ya no me va a apoyar, ya no va a querer trabajar conmigo, porque me estoy poniendo en una posición de ser más cerrado. Entonces, bueno, entenderé la situación y hablaré con todos los miembros del equipo, llegaremos a una solución viable y en la solución viable, pues seguiremos con el plan que teníamos. No se olviden que al final, no importa el camino que tomes, no importa que tengas un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan Z, lo importante es que logres llegar a la meta final, al objetivo final aunque lleguemos por el plan Z, porque no nos funcionó ninguno de los planes anteriores, pero con el plan Z sí hemos llegar al objetivo. Espero haberte ayudado y haber respondido tu pregunta. Sí, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de responder mi duda. Perfecto, muy amable Taijuma por la realización de la pregunta y licenciada Vanessa por responder. Debido al tiempo, abrimos el espacio para Ah, la última pregunta para María ¿puedo Estefany. preguntar? Ay, Después de María Estefany, por favor. está bien. Muy buenas noches. Tomando la frase de Charles Darwin, adaptarse a los cambios, esto lo dijo esto lo dijo en su investigación ya de la evolución que hubo y demás, pero hoy en día vivimos en una sociedad que los cambios no son productivos, no son buenos.
Y en lo personal quisiera tomar esto con una experiencia vivida también. Eh, se- Cerrarnos al cambio. En lo personal yo quiero un cambio, quiero ver un cambio en mi entorno, sobre todo en mi curso. La verdad me cuesta mucho lidiar con mis compañeros. Estamos con un equipo, delegamos algo, planificamos, pero no se llega a lo que queremos. En la empatía, tratamos de empatizar con ellos. En lo personal, a mí me gusta ver si una persona es rebelde, ¿por qué es rebelde? Eh, Hay un trasfondo en cada persona es un universo y siempre he tratado de ayudar, pero muchas veces no se dejan ayudar. Trato de que haya un cambio, trato de ayudarles y ser lo más empática posible, pero hay veces en las que no se puede. Y quisiera hacerle una pregunta. ¿Afecta a una persona en la forma de expresarse, su actitud e incluso en la forma de pensar su entorno? Sí, como mayormente dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, la frase que muchas de las mamás la dicen, que es por algo, ¿no? Si estás en un lugar donde todo tu entorno no quiere un cambio, que se va a lo más fácil y tú quieres ver un cambio, pero no se puede, muchas veces también he llegado a escuchar, Eres un gatito en medio de leones." Eh, perdón. Y quisiera escuchar cómo, o escuchar o que usted me pueda decir cómo puedo hacer un cambio si ellos no quieren, si trato de ayudarlos y ellos no se dejan. Muchísimas gracias, María, por la pregunta. Excelente pregunta, de hecho. Pasa en situaciones donde efectivamente las personas están muy cerradas al cambio, ¿no? Muy cerradas al cambio. Existe también situaciones donde efectivamente no se dejan ayudar, no, por más de que uno trate de y genere este tema de la motivación, suele suceder. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que colocarnos? Si bien uno es empático, si bien uno trata de ayudar y entender la situación, algo que no todos somos psicólogos, eso es bien importante. Y tratamos con cualquier tipo con todos los caracteres que pueda haber, ¿no? Puede haber y no se frustren. Pasa que como líderes de equipo uno se frustra a veces por esta situación, ¿no? Entonces dicen, miren, yo quiero ayudar, pero ellos no se dejan, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, mi recomendación más importante en ese punto, primero es seguir siendo bastante empáticos. La transformación que uno puede, a veces uno también contagia a las personas. Si tú logras, tú quieres tener un cambio, pero tú qué estás haciendo para generar ese cambio? A través, por ejemplo, qué cualidades tú tienes que puedan motivar a la gente. Me ha pasado, por ejemplo, cuando también era líder de equipo, que las personas me miraban y había dos reacciones. Las personas que me criticaban y las personas que me ponían de ejemplo. Entonces, ¿yo qué hice? Bajé el tema de las críticas porque empecé a trabajar más, empecé a como que, ya pues chicos, hagamos, tratemos, miren, yo voy a poner la primera piedrita. ¿Quién me sigue? ¿No? Y motivar. A veces pasa que uno también tiene que jalar al equipo, jalar, ¿no? Entonces, Pedrito, vamos, pon la segunda piedra. Tú puedes, vamos. A veces con esa pequeña motivación que tú puedas darle a Pedrito, entonces Pedrito va a cambiar el chip y va a decir, si María lo hizo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no podría? ¿No? Entonces, si María puso la primera piedra, yo puedo seguirle y puedo colocar la segunda piedra. Para generar un movimiento, chicos, un movimiento de cambio, como estamos hablando el día de hoy, primero tiene que haber una persona que realice, una persona que empiece.
empiece ese movimiento de cambio. Y va a haber otra persona que va a ver lo que tú estás haciendo y va a decir, creo que le está yendo bien a María con lo que está haciendo. A ver, ¿y qué pasa si yo le sigo? Obviamente, de todas las personas que tú tengas en tu curso, por ejemplo, puede que sean 20, pero tú sentiste satisfecha si has logrado 5 personas de los 20, o si has logrado 3 personas, porque esas 3 personas van a lograr que también otra gente se motive. Como le diga, a veces es una cadena, ¿no? Hay una película que me encanta, que me gustaría que lo puedan ver, que se llama Cadena de la Felicidad, por ejemplo, que habla justamente de eso, de que una persona hace 3 favores a 3 personas y esas 3 personas tienen que hacer favores a otras 3 personas y así se genera el cambio. Primero parto yo como líder de qué estoy haciendo, cómo lo voy a lograr, cómo voy a motivar a la gente. Si yo digo, por ejemplo, chicos, tenemos que barrer el curso y todos no me van a hacer caso. Y yo agarro mi escobita, empiezo y le digo, ¿sabes qué, Juanito? Pásame el recogedor y van a seguir, ¿no? Y va a haber siempre alguien que va a decir, uy, están barriendo las dos, yo iré a traer otra escobita más. Y ya estamos 3. Va a venir otro y yo también ayudo con el recogedor, que somos 4. Entonces, esa es la metodología que tengo que generar en el cambio. A partir de lo que yo hago, cómo motivo, cómo influyo a las personas y así va a generar. Entonces, trabajen de esta manera. Es mi recomendación, es lo que yo he podido vivir, es una experiencia, no soy experta pero es algo que puede ayudar. Espero haberte respondido y haberte ayudado, querida María. Sí, muchas gracias. Perfecto, nos disculpamos enormemente de Alessia Berna, quien ya no podemos abrirle el espacio para la ronda de preguntas debido al tiempo limitado que tenemos, que es hasta las 7 de la noche. Sin embargo, también le invitamos a participar de las otras sesiones para que también pueda hacer sus consultas. Agradecemos a la licenciada Vanessa Basilio Arroyo, quien nos facilitó sus conocimientos y gracias a ella hubo mucha participación de parte de las personas y muchos ánimos por querer tener más conocimientos. Invito a todos los participantes a poder encender sus cámaras y tomarnos una fotito con la maravillosa licenciada Vanessa para también hacer el registro de asistencia. Muchas gracias, Camila, Roger, Taijuma, Johan, Rodrigo. Vamos, chicos, anímense, los que aún faltan. Perfecto. Creo que la mayoría de personas está. Muchas gracias, Misael, Julio, Adriana. Ahora todos vamos a sonreír y vamos a esperar unos minutitos porque somos muchos en la sala. Es algo bueno, mucha participación de parte de los jóvenes por querer aprender más. Iniciamos con la primera captura. Ahora vamos con la segunda, de la segunda parte de la sala. Pueden ir reaccionando también. Perfecto. Y vamos con la tercera parte. Perfecto. Nuevamente agradecemos a todos los participantes y también a la licenciada y abrimos el espacio para que pueda decir unas palabras mientras envío el link de registro. Muchísimas gracias, querida Verónica. Bueno, espero que les haya gustado el curso y lo pongan en práctica. Para mí siempre un honor el poder dar un poquito de conocimiento y bueno, ante todo, sigan trabajando en equipo, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias.
Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada, por sus palabras, a todos por ser partícipes de la reunión de la sesión del día de hoy. Ya se les envió el formulario, pueden ir ingresando, registrando su asistencia. Nos vemos la próxima semana con todos y el día de mañana con todos. Hasta luego.